Hola mi gente, este video lo voy a titular La invención del judaísmo 800 años BC, que quiere decir Before Christ. Bueno, este video pues lo quería hacer live en Facebook, pero no pude hacerlo porque estoy por unas montañas que no hay señal. Entonces lo voy a hacer offline y después pues lo subo. Y bueno, lo puedo subir tanto para Facebook como para YouTube. Pero en YouTube ya yo tengo este tema ya grabado. Voy a tratar de comprimir la información para poder hacer el video en 20 minutos, que es lo que yo me tomo en viajar a mi casa por estas montañas. Así que vamos a ello. La invención del judaísmo 800 años BC. Un libro que les recomiendo que lean, es lo que se llama The Bible Unearthed o The Bible Unearthed. En español se consigue, y yo lo tengo en formato PDF, lo tengo en español, se llama La Biblia Desenterrada. Creo que los autores se llaman Neil Sherman e Israel Finkelstein. Este último, Israel Finkelstein, es el director de arqueología de la Universidad de Tel Aviv en Israel. Este libro ha sido un bestseller tanto en Israel como a nivel mundial. El libro prácticamente es un resumen de la arqueología bíblica, de todo lo que tiene que ver con la Biblia, y no ha podido ser refutado, porque si usted va a refutar algo, pues tiene que tener evidencia. Y el libro dice lo que se ha encontrado tanto en Israel y Egipto y cualquier tierra narrada en la Biblia, como Nínive, etcétera, Egipto. Lo que se ha encontrado y lo que no se ha encontrado respecto a las narraciones de la Biblia. Una vez más, si alguien quiere refutar algo de lo que dice ese libro, pues tiene que decir, ok, si tú dices en este libro, Israel, que no se encontró esto, pero sí lo encontramos, tienes que decir dónde lo encontraste. Entonces, como no ha podido ser refutado, porque lo que hay ahí es un resumen de la arqueología, de lo que se ha encontrado y lo que no se ha encontrado, pues lamentablemente, pues, o desafortunadamente, pues para los creyentes, pues esto es un problema, puesto que prácticamente la arqueología descarta que haya existido el Éxodo, que haya existido los patriarcas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, la misma Biblia nos dice cuándo es que se inventó el judaísmo. Los rabinos lo saben, el judaísmo ortodoxo lo sabe, y es por eso que el judaísmo ortodoxo, es decir, el judaísmo que tiene pues su ley basada, ¿verdad?, en las leyes rabínicas, pues el judaísmo o el calendario judío comienza en el mes de Tishrei, que viene siendo el mes séptimo del calendario babilónico, el mes séptimo. Entonces, ¿por qué el judaísmo comienza el calendario hebreo basándose, primero, que los nombres de los meses son nombres del calendario babilónico? Segundo, ¿por qué empiezan en el mes séptimo cuando el libro de Éxodo dice que el año debe empezar en el mes de Abib? Pues todo esto es porque se entiende que el judaísmo comenzó en un mes séptimo, tal y como está narrado en el libro de Nehemías. Específicamente del capítulo 8 en adelante. Ahora bien, muchas personas piensan que el mito de la historia del pueblo judío, es decir, desde el Génesis, desde el patriarca Abraham, que sale desde, ¿verdad?, desde Babilonia, ¿no? Sale desde Ur. Y todo esto de Moisés, la entrada a la tierra prometida, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues que todo esto es ininterrumpido, que para el pueblo judío nunca ha habido una interrupción, nunca ha habido una laguna donde todo esto se haya olvidado. Se supone que cuando una historia es ininterrumpida, pues no se olvida. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros vamos hacia el pasado, desde esta fecha hacia el pasado, tratando de buscar una ruptura, una lesión en la historia o en el mito, pues la vamos a encontrar precisamente 800 años BC, o 800 años antes de Cristo. Y es precisamente en la gran asamblea que convocaron Nehemías y Esdras post-exilio. Es decir, cuando los judíos, con el permiso del rey Ciro el Grande, pues regresan de, valga la redundancia, del exilio en Babilonia. Ahora, es importante saber que no todos los judíos que fueron deportados por el rey caldeo Nabucodonosor, no todos los judíos decidieron regresar. Muchos encontraron en aquella ciudad de Babilonia, que según la describe Herodoto y todos los papeles y todos los documentos que tenemos, todos los manuscritos, tablillas, etcétera, aparentemente era una ciudad muy codiciada. Era decir como en Nueva York o Las Vegas del día, ¿verdad? Del día de hoy, el Dubái ¿verdad? Del presente. Era una ciudad muy codiciada, tanto así que los reyes, tanto Ciro de Persia cuando invadió a Babilonia y posteriormente Alejandro Magno, la utilizaron, se acuartelaron ahí. Así que por ende muchos de los judíos que fueron deportados, la élite del reino de Judá, que sí es histórico, lo que no es histórico es todo el mito detrás del reino de Judá, pues la mayoría de la gente decidió quedarse. Solo 46,000 judíos, que están narrados hasta por nombre y todo en un censo que hizo Nehemías, y ahí está el reporte. Solo 46,000 judíos regresan a Jerusalén. Todos ellos varones, ni una mujer. Todos ellos varones. Ahora sabemos que Nabucodonosor solo deportó a la gente culta. A los campesinos los dejó en Jerusalén, nunca fueron deportados, y Nabucodonosor les puso un gobernador interino, un gobernador caldeo. Todo eso está reportado hasta la misma Biblia, porque pues, la Biblia pues tiene parte historia y parte ficticia, como otros documentos de la antigüedad. Entonces, cuando regresan estos 46,000 judíos a Jerusalén, y ya aquí entonces partimos de Nehemías 8 en adelante, pues se hace una asamblea que es narrada ahí, que es en el mes séptimo. En esa asamblea, este personaje, Esdras, empieza a leer la ley, el rollo de la ley. Es obvio que cuando usted lee todo el contexto completo de este capítulo y los capítulos que le siguen, pues ni los judíos que nunca fueron deportados, ni los judíos cultos, los que sabían leer y escribir, que regresaron de Babilonia, nadie sabía de la ley de Moisés, no sabían de las fiestas de Moisés, no sabían ni de Moisés, ni de Yahvé, ni nada. Es decir, no tenían la religión judía, porque la religión judía, tal como nos ha llegado ahora, o como, vamos a decir, como se vivía en el primer siglo, en el tiempo en que la iglesia trata de colocar a Jesús en la historia, pues el judaísmo era una forma de vida ritual. Todo estaba en base a estas fiestas y todo estaba en base al templo. Entonces, estos judíos que regresan de Babilonia no tienen judaísmo, no tienen historia, no saben nada del éxodo. Todos se enteran todos del éxodo y de todas estas cosas en la asamblea. No es extraño para ti. Vamos, admítelo, no es extraño para ti que esos judíos, que nadie supiera, solo Nehemías y Esdras y un grupito. Entonces, por eso es que cuando vamos del presente al pasado, encontramos esa ruptura y algo no nos cuadra. Y si les
recomendé el libro de la Biblia desenterrada al principio de este video es porque precisamente los arqueólogos han encontrado que lo que era el reino de Judá, después se llamó Judea, pero el reino de Judá, antes de el exilio a Babilonia, era un reino politeísta. No hay indicios, no se ha encontrado información que indique que en Judea había un culto monoteísta. Lo que se ha encontrado, las figuritas, las estatuillas, altares, restos de altares, todo lo que se ha encontrado es que había un culto politeísta. Y lo que hoy llamamos el segundo templo, muy probablemente haya sido el único templo que se construyó, el supuesto templo de Salomón. Pues aparentemente lo que construye Zorobabel después del exilio a Babilonia es el primer templo. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el libro de Esdras, que describe esa construcción, ahí no está describiendo una reconstrucción. Está para cualquier ingeniero, cualquier arquitecto, cualquier persona de construcción que lee los datos que está narrando el autor de Esdras, pues ahí lo que se describe es una construcción, porque está hablando de que empiezan a construir desde los cimientos. Cuando tú reconstruyes una estructura que ya estaba levantada, pues tú lo que arreglas, en el caso de la narración, el mito, dice que Nabucodonosor quemó el templo. Entonces, si el templo era de piedra, pues las piedras no se queman así. Entonces, lo que se iba a quemar era los marcos de madera, todo lo que fuera de madera. Quizás se iba a fundir algunos metales, pero las piedras no. Y sin embargo, lo que narra el autor de Esdras es que aquí se estaba, o allá en Jerusalén, se estaba construyendo algo desde su cimiento. Así que de hecho, Nehemías se concentra. Nehemías casi no le da importancia al templo, si vamos a ver. Nehemías lo que habla es de la restauración de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Miren qué cosa. Es el autor de Esdras el que aparentemente pues ve quizás o quizás no leyó a Nehemías, o no, bueno, no sé exactamente qué es lo que sucede, pero es el autor de Esdras el que perdonen que aquí estoy viendo como un policía o algo, no sé qué es lo que pasa aquí. Voy a irme por acá porque algo sucedió ahí. Así que cortamos por acá. Se supone que esto no se haga, pero el policía se entretuvo allá. Bueno, pues les decía que es el autor de Esdras el que se concentra en narrar la supuesta reconstrucción de un templo que, a juzgar por lo que dice ahí, es una nueva construcción. Entonces, si ni los judíos que nunca fueron deportados, que siempre permanecieron ahí en Jerusalén, los campesinos, y si tampoco los judíos que regresan de Jerusalén, de Babilonia, los 46.000 por ahí y pico de judíos, si tampoco conocían de Yahvé ni nada, pues eso es muy extraño. Es muy, muy, muy extraño eso. Entonces el judaísmo pues comienza aquí. Aquí es que comienza el judaísmo. Todo lo demás, todo lo que Nehemías y Esdras les están contando a estos judíos en esa asamblea es un mito. Es un mito. Y bueno, pues hoy en día pues lo tenemos más claro. En aquel entonces, pues aquellos judíos que estaban escuchando esta asamblea
no tenían internet, no tenían nada, no tenían cómo corroborar estas historias o mitos. Aún hoy en día a veces hay situaciones que son difíciles de corroborar, porque, por ejemplo, los detalles del descubrimiento de las Américas hace unas décadas atrás, pues esa narración era manipulada por la Iglesia Católica, y de repente yo crecí pensando que Cristóbal Colón era un héroe y todo esto del descubrimiento de América, y hoy ya con el acceso al internet, con el acceso de otros pensadores que no están regidos por la Iglesia Católica, pues ahora podemos interpretar esos hechos de una manera más razonable, de que no fue ningún descubrimiento de América. Ya aquí había gente viviendo y unas civilizaciones muy avanzadas, cuando vemos esas estructuras de los mayas, los aztecas, los incas. Y no solo eso, tampoco fue una conquista, sino una invasión, un genocidio, etc. Entonces, imagínense esos judíos que no tenían cómo corroborar, simplemente pues les leyeron eso. Y no solo eso, es que también el judaísmo también comenzó no solo con ese adoctrinamiento de esa asamblea, sino que también hubo un chantaje de los judíos que nunca se fueron deportados, pues se habían casado con mujeres del área, y ellos querían que no estuviesen con mujeres que no fueran judías. Entonces Nehemías y Esdras hicieron de que los judíos que estaban casados con mujeres que no eran judías, que las abandonaran a ellas y a sus hijos, para que no perdieran sus propiedades y no fueran expulsados de la... O sea que miren qué cosa más fea y más horrible de cómo cómo empezó el judaísmo. Así que lo voy a dejar hasta aquí. Ya llegué a mi casa. Lean ese libro, La Biblia Desenterrada. Lean usted mismo o usted misma, léase el libro de Nehemías, específicamente el capítulo 8 en adelante. Lea el libro de Esdras, el capítulo 10, mayormente del 7 al 9, versículos 7 al 9, donde habla cómo se chantajeó a las personas, a los judíos, para que dejaran a sus mujeres. Y también del capítulo de Nehemías 8 en adelante también van a ver que se utilizó hasta la fuerza, porque Nehemías, por ahí en el 13:25, Nehemías capítulo 13, versículo 25, habla de que utilizó la fuerza a latigazos. Así que se utilizó la fuerza, chantaje. Los judíos, después que hubo esta gran asamblea, pues no hubo mucha devoción que digamos, y después se habían como que vuelto a perder. Y Nehemías tuvo que regresar a Babilonia porque se reportaba a los persas, pero después, posteriormente, regresa a Jerusalén, encuentra que todo es un desmadre. Ya los judíos no estaban llevando los diezmos al templo. El sumo sacerdote pues tenía un primo ahí, un tal Tobías ahí. Todo eso está narrado ahí. Y Nehemías se encabrona. ¿Por qué? Porque que le dio problemas también a Nehemías y Esdras poner a funcionar el judaísmo tal como llegó hasta el tiempo de los... todavía en el tiempo de los macabeos estaba este judaísmo puro, este judaísmo que podríamos catalogarlo como el ortodoxo. Ya cuando llega Alejandro Magno y los griegos a la escena histórica de, ¿verdad?, los judíos empiezan a sentirse muy atraídos por la manera de los griegos adorar a Zeus, que lo adoraban, ¿verdad?, en las Olimpiadas, las famosas Olimpiadas. Y muchos judíos se comienzan a convertir en griegos. Eso se llama helenismo. Por eso, cuando usted oiga el concepto judíos helenistas, eran judíos que se asimilaron con la cultura griega. Y obviamente pues a Zeus lo adoraban en las comunidades, tenían sus altares, sus mini templos. Y de ahí que nace, los judíos copiándose de la adoración a Zeus, nace el concepto de la sinagoga. Empiezan los judíos a fracturarse, porque empiezan a incorporar un montón de cosas que no existían en el judaísmo que Nehemías y Esdras fundaron. Y en este periodo es que comienza a fracturarse el judaísmo original, y empiezan a nacer sectas como los saduceos, los fariseos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya para el primer siglo, para el tiempo en que la iglesia trata de poner a Jesucristo en la historia, ya es por eso que vemos tantos tipos de judaísmo.
porque todo eso corresponde y todo eso fue un proceso paulatino desde el periodo entre los persas y los griegos y los romanos. Esos tres periodos, pues hubo una evolución del judaísmo, una mezcla, un sincretismo, y de ahí pues que nace todo lo que, ¿verdad? Lo que ya se vio en el primer siglo, tantas sectas, cuando antes pues era solo un judaísmo nada más. Así que lo dejo hasta ahí. Ahí es que nace el judaísmo. Usted lo puede ver en su propia Biblia. Y bueno, lo siento si esta información, pues, ¿cómo podríamos decirle? Si contrasta con toda su creencia. Bueno, lo dejo hasta aquí, lo dejo en 20 minutos. Hasta la próxima.